Hay un diagnóstico diferencial enorme, ya, quizá lo que más nos puede confundir son las hepatitis virales, el dengue mismo, ya, el dengue severo puede comportarse más o menos de esa forma, este, las riquecias también, encefalitis equina venezolana, ¿es raro? ¿Qué dicen? ¿Solamente de libro? No, tenemos también en nuestro medio, ya, zonas del Alto Marañón, zona endémica, por ejemplo, para encefalitis equina venezolana. Es similar a un cuadro de fiebre amarilla, pero sin las discrasias sanguíneas. Otras cosas que se ve dentro de todo lo que está enumerado aquí, ya, y es importante que lo sepan, solamente como nombres si es posible, es estos dos, o estos tres finales. La fiebre de Oropuche, que se parece mucho, Mayaro también lo mismo, y por el virus del chikungunya también. Estos tres de aquí se reporta cuando tú crees que es fiebre amarilla, le tomas la muestra de sangre, todo, y resultó ser cualquiera de estos tres y no fiebre amarilla. O sea, se enmascaran bastante los cuadros clínicos. ¿Ya? Paciente fallece. Cuando llega a ese estado, ¿qué cosa tienen que hacer? Tienen que tomarle una muestra de hígado. ¿Para ver qué cosa? A la anatomía patológica, los cuerpos de Kuhn-Sihlmann. Si eso sale positivo, se demuestra que es fiebre amarilla, ¿ya? Se confirma el caso de fiebre amarilla. Aquí podrían tomar para viremia, ya no, ¿no es cierto? Ya no. Entonces, normalmente cuando sospechas de un caso y el paciente está todavía oligosintomático, le tomas sangre y suero. ¿Para qué? Para aislar el virus, porque puede haber viremia. Pero ya cuando esté ictérico, ya fallecido, no tiene sentido. Ahí es anatomía patológica netamente. ¿Qué cosa les estoy mostrando aquí? La situación de las reacciones por vacuna. Hay que tener presente, tengan cuidado, no se indica por indicar. Personas que tengan patología asociada a timo, ¿ya? Saben que el timo es un órgano linfoide, ¿ya? Importante. Digamos neoplasias de timo, y le pones la vacuna contra la fiebre amarilla, esa persona puede morir. Lo más probable es que se muera. Hay que tener cuidado, ¿ya? Esa es una de las contraindicaciones. Una contraindicación relativa es gestantes. Otra es mayores de 65 años. No se debería vacunar. Personas inmunosuprimidas, bueno, por ser un virus vivo atenuado, no se debería vacunar, ¿ya? ¿Cuál es el mayor error de la historia contemporánea que se ha llevado a cabo hace pocos años? Vacunar después del terremoto de Ica en Ica contra la fiebre amarilla. Qué absurdo. Y resultado de eso, han fallecido incluso 2 colegas, ¿no es cierto? Bueno, estudiantes aquella vez todavía de la Facultad de Medicina de Ica, como estudiantes, pero o sea, no era justo. O sea, ahí hay culpables que deberían pagar un delito con pena de cárcel, porque eso no se puede hacer. O sea, alguien ha tenido que ordenar vacunar ahí, no tiene sentido. Ustedes con lo que estamos hablando nada más ordenarían vacunar en Ica, en Arequipa, en Lima, no tiene sentido. No son zonas de fiebre amarilla, ¿ya? Y no es que por el terremoto, o sea, ¿qué tendría que suceder? El terremoto, aunque suena chiste, ¿eh? El terremoto ha tenido que traer a los monos recios desde las zonas con sus mosquitos más y habitar las zonas del terremoto, ¿no es cierto? Sería lo único. No había sentido en vacunar. Sin embargo, han vacunado. Ha habido fallecidos y no pasó nada. No pasó nada. ¿Ya? Entonces, a tener presente eso. Otra contraindicación, aunque parezca tonta, es personas que sean alérgicas a cualquiera de los componentes del huevo de gallina. Personas que sean alérgicas a cualquiera de los componentes del huevo de gallina. Porque en los embriones de pollo es donde se atenúa este virus antes de proceder a la vacuna. ¿Ya? Hay que tener en cuenta esas contraindicaciones. Gestantes, mayores de 65 años, patología o carcinomas de timo, alergia a los componentes del huevo de gallina, ¿no? Y los inmunosuprimidos en general. ¿Cuáles son las complicaciones que puede producir? Una es la enfermedad neurotrópica, se llama. Esta enfermedad neurotrópica es una encefalitis. Puede ser temporal o puede ser letal también. Generalmente es temporal. Pero el efecto colateral más temido no es esa enfermedad que estamos mencionando. Vuelvo a repetir, enfermedad neurotrópica, no es esa. La mortal es la enfermedad viscerotrópica, así se llama. ¿Y qué cosa significa enfermedad viscerotrópica? Que tú le des a un inmunosuprimido la vacuna para la fiebre amarilla y gracias a eso desarrolle fiebre amarilla justamente.
Esa es la enfermedad viscerotrópica, o sea, con todas las alteraciones y se termina muriendo. Y eso es lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado en esa vacunación masiva que ha habido. La vacuna es la cepa 17D, podría ser pregunta de examen, porque es una vacuna universalmente conocida. Vacuna 17D, D de dedo, mayúscula, 17D, virus vivo atenuado, ¿ya? ¿Saben cada cuánto tiempo se administra? Bueno, las normas dicen que cada 10 años. ¿Y por cuánto tiempo protege? Protege de por vida, una sola dosis, ¿ya? Una sola dosis protege de por vida. Se ha hecho trabajos de investigación en personas que han recibido la vacuna hace 30 años, por ejemplo, y los anticuerpos protectores están en un nivel óptimo, pasado tanto tiempo. Entonces, inteligentemente, cuando la doctora Pilar Mazzetti, siempre la voy a admirar por eso, estaba de ministra, introduce al calendario vacunal esta vacuna. Y eso es lógico. Si yo empiezo a vacunar sistemáticamente a todos los niños, en el futuro todos tendrán anticuerpos contra la fiebre amarilla. Por lo tanto, podríamos erradicarla por vacuna. ¿Ya? Estamos todavía en ese proceso. ¿Por qué? Porque una dosis protege de por vida. Interesante la forma como han empezado a trabajar, pero todavía estamos en proceso, hay que ver. Pero por el momento se siguen presentando los casos tal cual en los años anteriores. Sí, otro. Claro, pero si las personas están vacunadas todas, ya no va a importar si uno, digamos, ingresa a las zonas donde circula el virus. Claro, o sea, la idea es vacunar y que permanezca en el calendario vacunal de tal manera que todos los peruanos en algún futuro cercano tengan anticuerpos contra la fiebre amarilla. Esa es la idea. Claro, no, y está bien, vale la idea, pero bueno, estamos en proceso, veremos seguro. Esto se ha iniciado más o menos el 2004, todavía estamos en proceso para ver cómo va, ¿no? Pero ya está en el calendario, ¿no? Es una vacuna oficial dentro del calendario. Bueno, y las preguntas cuando nos interrogan sobre fiebre amarilla no son tan complicadas. Acá, por ejemplo, dice las fases clínicas de la fiebre amarilla son. ¿Cuáles son? Infección. Hay una ¿de qué? De remisión o remisión transitoria, como quieran, y luego viene la fase de intoxicación. A la mayoría diagnosticamos en intoxicación y son los que se mueren, ¿no es cierto? Sin embargo, la gran mayoría es infección asintomática. Eso hay que tenerlo presente, ¿ya? Entonces, la fiebre amarilla no es un sinónimo de que una persona tenga que morirse necesariamente. ¿Ya? Es al contrario, la mayoría de las veces va a ser asintomático. De los que diagnosticamos, porque el cuadro es muy florido, son los que están haciendo fiebre, ictericia y sangrado. Y ellos sí, obviamente la mayoría se muere, si no son casi todos, ¿no? Dice, está demostrado que la protección de la vacuna antiamarílica es por el lapso de ¿cuánto tiempo? No duden si les preguntan así marcar la alternativa correcta. ¿Qué marcarían ahí? No tengan temor, es de por vida. Es una pregunta bien clara, ¿ya? Y está demostrado, perfectamente demostrado, nadie puede debatir eso. Sin embargo, las normas te obligan a revacunarte cada 10 años, eso es diferente, ¿ya? Y justamente aquí hay, ¿qué tipo de normas? Dice el Reglamento Sanitario Internacional, ahí está normado. Ese mismo Reglamento Sanitario Internacional que nos dice que fiebre amarilla, peste y cólera son enfermedades cuarentenables, ese mismo Reglamento Sanitario Internacional y tanto así como la Organización Mundial de la Salud recomiendan que se debe revacunar una persona contra la fiebre amarilla, lo que ustedes han dicho al inicio, cada 10 años, ¿ya? Pero no significa que la vacuna dure 10 años. Acá yo le podría agregar algo más. ¿Cuánto es el tiempo mínimo que hay que esperar para que una persona forme anticuerpos después de la vacuna? Porque no se trata que yo le vacune cuando ya está viajando. Ahí quizá no voy a tener mucho éxito. 10 días. Por lo menos 10 días antes de viajar a la zona endémica, la persona que quiere lograr protección tiene que vacunarse. ¿Ya? Por lo menos 10 días. Muy bien. A ver cómo respondemos esto. Dice una persona de 23 años, recibe la vacuna antiamarílica, 10 días después inicia cefalea, trastorno del sensorio que evoluciona a la ictericia y sangrado. Si ya tiene ictericia y sangrado, está haciendo una especie de intoxicación, ¿no es cierto? Parecida a la fase de intoxicación de la fiebre amarilla. ¿Ya? ¿Cuál sería el diagnóstico cuando le pasa esto después de la vacuna? Es viscerotrópica, sí. ¿Podría ser neurotrópica? No, ¿no es cierto?
Neurotrópica solamente es una encefalitis, trastorno de repente a lo mucho del sensorio, podría ser cefalea, podría ser fotofobia. Pero acá dice que claramente ha hecho ictericia y sangrado, o sea, ha desarrollado un cuadro compatible con fiebre amarilla después de la vacuna. Esa es la enfermedad viscerotrópica. Y como han visto en ese artículo que se les ha mostrado hace algunas láminas, esto está perfectamente descrito, hay que tener mucho cuidado. No vacunen por vacunar. El principal vector transmisor de la fiebre amarilla en el Perú no es Aedes aegypti. Eso creo que ya está claro. ¿Cuál es? Así es. El sabetes es el principal vector de la fiebre amarilla. Ojalá les pregunten en el examen para que la gran mayoría se equivoque. A ver, este de aquí. Dice un paciente procedente de Madre de Dios, donde permaneció por un mes realizando labores de cosecha, ¿ya? Llega a la emergencia por cefalea intensa. Dice procedente de Madre de Dios, pero donde permaneció un mes. Significa que antes no estaba en Madre de Dios, ¿no? Hay que interpretar bien esto. Dice, llega a la emergencia por cefalea intensa y palidez. Bueno, ahí no nos dice nada. Cualquiera puede tener cefalea intensa y palidez. En las primeras 24 horas desarrolla agitación psicomotriz con encefalopatía, por lo que es llevado a UCI, donde evoluciona con hematemesis y melena, tornándose histérico en 24 horas. Creo que la cosa está clarísima, ¿no? Así evoluciona la fiebre amarilla. ¿Estamos de acuerdo o no? Tiene todas las características, ¿no? ¿En qué fase? Infección e intoxicación. ¿El diagnóstico más probable? Así es, fiebre amarilla. Alguien me diría, ¿por qué no puede ser dengue severo? Claro, porque alguien podría decirme, ¿y si es dengue severo? El dengue severo se comporta diferente. Acá nos hablarían de fiebre, ¿ya? Trastorno del sensorio no es muy común. Nos hablarían de algún factor de riesgo. Persona hipertensa, persona con una neoplasia, ¿no? Obesidad mórbida, no sé. Tiene que haber un factor de riesgo, paciente coronario, hipertenso, qué sé yo, para que pueda desarrollar un dengue severo. Ya acá no hablan así, acá hablan de una persona común y corriente. ¿Ya? Por eso no puede ser dengue severo. Estamos hablando en términos de un examen que ustedes van a dar. ¿Ya? Pero si esto fuese de la vida real, estarían obligados a buscar más datos. ¿Ya? ¿Por qué no podría ser malaria por Plasmodium falciparum? Porque la malaria, cuando te da malaria cerebral, no haces agitación psicomotriz, tiendes más bien al coma, o sea, te deprime el sensorio. Es bastante complicado, muy infrecuente ver a una malaria cerebral con agitación psicomotriz. Leptospirosis, ¿podría ser? ¿Ya? La leptospirosis no evoluciona tan pronto, ¿ya? Y nos hablaría de falla renal. En un examen no puede haber una pregunta de leptospirosis severa sin falla renal. Acá no habla de falla renal, que pudiera tenerla también, ¿no? Pero no habla. Hay otros datos más característicos de la leptospirosis. Fiebre amarilla sí hemos dicho, bartonelosis, bueno, no es prácticamente una zona predilecta la zona de Madre de Dios para bartonelosis. Claro que puede haber, ya, pero más es de valles interandinos. Para situaciones del examen, si no viene de Ancash, no es Bartonella, ¿ya? Para situaciones del examen, ¿ya? O de Santa Eulalia, de repente les pueden decir, ¿no? Que también es zona de Bartonella esporádica. A ver, esto de aquí, dice, ¿cuál es la clínica más común de la fiebre amarilla? ¿Cuál es la clínica más común de la fiebre amarilla? ¿Qué dicen? Asintomática, sí, esa es la clínica más común. No hay clínica. La más común. La más severa será, pues, bueno, ictericia, melena, hematemesis, ¿no? ¿En cuál de las siguientes cuencas hidrográficas no se ha reportado casos de fiebre amarilla en el Perú? Como les digo, aquí se trata de conceptos, no se trata de que memoricen todo. ¿Qué marcarían ahí? Lógico, ¿no? Porque más claro no puede ser. Hablemos un poquito de bartonelosis. Ya les he dicho, si no les dicen Ancash, no le dicen Callejón de Conchucos, Callejón de Huaylas, eso no es Bartonella. ¿Ya? Les van a hablar de una zona así, específicamente. Entonces, en realidad, son muchas las zonas en el Perú donde se reporta casos de Bartonella. Ustedes saben que es casi como la marca Perú, ¿no? Es un representante del Perú en patología infecciosa. Tú cuando vas al extranjero, ya sea por motivos de residentado, a rotar, qué sé yo, lo que te piden es que les expongas Bartonella, porque se supone que eres autoridad en Bartonella. Entonces hay que leer Bartonella. TB también, ¿ah? TB también es lo que menos leemos, ¿no? TB no nos gusta.
queremos ir a hablar de lupus cuando ellos pues saben lupus más que nosotros, ¿no? Entonces hay que definir lo que primero tenemos que saber. Bueno, lo cierto es de que este vector Lutzomia verrucarum se ha reportado en muchas partes del territorio, generalmente valles interandinos. Vuelvo a repetirles, para situaciones del examen, ¿ya? Les van a hablar necesariamente de Ancash, ¿ya? Porque las preguntas tienen que ser precisas. Bien, sin embargo, hay muchas especies dentro de estos vectores, no solamente el Lutzomia verrucarum, acá no quiero que memoricen nada, simplemente se cuenta cuántas puede haber, que también se han visto involucradas en la transmisión de la enfermedad de Carrión, ¿ya? Pero Lutzomia verrucarum obviamente es la principal. ¿Qué cosas debemos de recordar? De que Perú es una de las zonas donde más se reporta, sin embargo también está Ecuador y Colombia, ¿ya? Y comparte más o menos la misma epidemiología también, ¿ya? Perú, Ecuador y Colombia más o menos está por ahí. Fíjense, puede estar desde tan bajo como 800 metros sobre el nivel del mar o hasta 3000, ¿eh? Entonces más que de zonas de selva, son de valles interandinos, ¿ya? 3000 metros es una altura bastante considerable, ¿no? Bastante considerable, más o menos en ese rango de altura puede encontrarse. Dice que se han reportado en 12 departamentos del Perú, ¿ya? Todo lo que está enumerado ahí, ¿ya? Sitios, Ica tiene valles interandinos o no tiene. No todo es costa, ¿no es cierto? Tiene zonas alejadas hacia la zona de sierra donde sí puede haber valles interandinos. Fíjense, Cajamarca, La Libertad, ¿no? En Lima también, la zona de Huarochirí, acuérdense, por eso les hablaba, podría ir de repente comentarles algo, pero sinceramente lo más probable es que venga como siempre ha venido, hablando de Ancash. La última gran epidemia todavía data de 1998, donde ya se presentó así como cosa seria relacionado al fenómeno del Niño, y siempre Ancash, miren, literalmente en los últimos 50 años, Ancash tiene que venir entre las alternativas, ¿ya? ¿Por qué? Porque reporta el 80% de los casos, ¿ya? Entonces es casi sinónimo, es complementario, tiene que estar ahí. Nadie, por ejemplo, en su sano juicio les va a preguntar por malaria cerebral y les van a decir un paciente procedente de San Isidro, que llega a tal sitio, ¿no es cierto? Tiene que decirles, viene de Iquitos o ha estado en una zona de selva, más o menos la cosa es así, ¿ya? Y dentro de Ancash podrían de repente especificarles, como les digo, Callejón de Huaylas, Callejón de Conchucos, ¿ya? No vaya a ser que ese rato estén preguntando ¿y dónde queda Callejón de Conchucos? Acuérdense, es casi un sinónimo, ¿ya? Son zonas donde está presente la Bartonella. Bien. Bien, algunas cosas que es importante saber como concepto: predomina más en el sexo masculino, ligeramente. No hay una diferencia estadísticamente significativa, digamos, para decir tiene predilección, pero más o menos predomina un poco más. Hay un grupo etario que está más afectado respecto a la totalidad, y fíjense, son los menores de 15 años. ¿Ya? Y principalmente de 0 a 4 años. ¿Dónde están ubicados los niños de 0 a 4 años normalmente? Alguien me dirá en la calle, bueno, serán excepciones, pero normalmente ¿dónde? En la casa. Por lo tanto, el vector, ¿cómo será? Peridomiciliario, intradomiciliario, ¿cómo será? Intradomiciliario, ¿se dan cuenta? O sea, más o menos la cosa tiene que ir así, ¿ya? Pues dice bien claro, este último dato indicaría que la transmisión podría ser principalmente intradomiciliaria, ¿ya? Intradomiciliaria. Importante, datos importantes. Miren, ustedes saben, la Bartonella se inicia la mayoría de las veces, salvo los casos atípicos, como un cuadro anémico. Anémico, muchas veces severo. Y al decirle severo les hablo de hemoglobinas de 3, hemoglobinas de 2, o sea, cuadros aparatosos, con fiebre y anemia, y que viene de Ancash, y está histérico. O sea, así las cosas bien puestas como para que ustedes puedan apuntar al diagnóstico, ¿ya? Pasado o resuelto esa fase anémica, que a veces es espontánea si no es muy severa, ¿ya? Pasa un periodo intercalar donde desaparecen los síntomas, ¿ya? Y después viene una fase eruptiva que no siempre también está presente, ¿ya? Entonces, esa es la forma como se debe de relacionar. Y ahí viene la hipótesis de Carrión, ¿no? Que esta fase eruptiva correspondía justamente a la misma evolución del periodo anémico, y bueno, el famoso cuento que nos han hecho creer, ¿no? Que se ha autoinoculado, cuando más bien sus maestros, al no tener conejillos de India, lo
lo han inoculado a él, ¿no? Eso está escrito, ¿ah? Y bueno, para salvar responsabilidades, el mártir de la medicina peruana, ya nadie lo ha investigado. Pero la cosa ha sido así, ¿ah? Dense la molestia de revisar la historia de Carrión, en realidad es así. Se han aprovechado de que era un muchacho provinciano que no tenía mayor, digamos, gente que pueda rodearlo acá, entonces lo han utilizado de conejillo de indias. Muy mal. Bueno, volviendo al tema, de la fase eruptiva hay tres tipos de lesiones que es importante que recuerden. Ya, las lesiones de tipo miliares, ya ahí está el tamaño, menos de 3 milímetros las lesiones, son verrugas en todos los casos. ¿Cuál es la principal característica? Así como cuando les preguntan, este, por ejemplo, la vasculitis leucocitoclástica, ¿cuál es su marcador clínico? Y ustedes dicen púrpura palpable, así. Igualito aquí, ¿cuál es el marcador clínico de la verruga peruana? Verruga sangrante, tiende al sangrado. Apenas lo manipulan, tiende a sangrar. Eso les debe hacer sospechar en una verruga peruana. ¿Ya? Tendencia al sangrado. No se olviden, ¿ah? Entonces, estas verrugas, si son menos de 3 milímetros, se le llama miliar, por darle ese nombre, así hay que recordarlo. Si son mayores de 5 milímetros, ya, no son tan abundantes, mular, ese nombre recibe, solamente es nomenclatura, ya, no tienen que complicarse. Y hay otra forma que es la nodular o subcutánea, ya. Si lo mostramos en figuras va a ser mucho más claro. Por ejemplo, acá habla varios, hay desde subcutáneos, algunas lesiones miliares, ¿no? Y subcutáneas, ¿no? Acá se ve mejor. ¿Qué tipo será esto? Miliar, lógico, ¿no? Como milia. Estas son las formas mulares, son más grandes, no tan abundantes como en el primer caso. Y estas son obviamente las subcutáneas. Fíjense, esto es una verruga peruana. Uno podría pensar que no. Recomendación, cuando tienen una lesión no muy clara, biopsia. Y van a evitarse problemas. La biopsia les da el diagnóstico, ¿ya? Porque eso de que por clínica voy a ver, le voy a dar tratamiento, no se arriesguen. ¿Quién diría esto es una verruga peruana también? ¿Cómo podrían darse cuenta aquí? Al manipular sangra, fácil. Ya, obviamente siempre con guantes, por favor, ténganlo presente. Porque si esto es una sífilis secundaria, ya fueron. Porque fácilmente se contagia, tiene alta carga de espiroquetas en la sífilis secundaria. Bien, el diagnóstico por frotis de sangre periférica, que es lo que más se usa, ya tiene alta especificidad, fíjense, llega casi al 100%. Sin embargo, no es tan sensible. ¿Por qué? La sensibilidad está en la capacidad de poderlo diagnosticar. Como es el ojo humano el que lo mira bajo un microscopio, puede pasar de largo. Pero cuando se diagnostica, lo más probable es que sí sea Bartonella, ¿ya? El frotis es lo que más se usa. Hay otras cosas que se pueden usar como el cultivo, ¿no? Pero no son para situaciones muy especiales. El frotis es la mayoría de las veces más que suficiente. Así como el frotis que hacían en la gota gruesa para la malaria, ¿no? Son gérmenes intracelulares, ¿ya? Que se van a observar en la lámina. ¿Cuál es el tratamiento? Aquí la cosa es muy clara. Si es una persona con un cuadro no severo, porque la Bartonella puede presentarse solamente con algo de fiebre y malestar, ¿eh? Y le hacen un frotis y sale Bartonella. Ahí solamente le dan ciprofloxacino. La guía nacional todavía considera 500 miligramos cada 12 horas, pero yo les sugiero que usen 750 miligramos cada 12. Esa es la dosis más correcta del ciprofloxacino. ¿Ya? Se habla de 10 a 14 días, ¿ya? Ese rango. Podrían usar amoxiclavulánico, ¿ya? Si se trata de gestantes, si se trata de niños, para evitar el ciprofloxacino, ¿ya? Y cuando es un cuadro severo, o sea, el paciente no viene caminando, sino viene con una anemia severa, necesita hasta transfundirse, esté histérico, postrado, con fiebre, con tendencia al trastorno del sensorio, es una cefalosporina de tercera más ciprofloxacino a altas dosis, ¿ya? Y más que ceftriaxona se recomienda ceftazidima, ¿ya? Ceftazidima más ciprofloxacino a altas dosis, también por 7 a 10 días, ¿ya? Ceftazidima más ciprofloxacino.
No, es que las quinolonas, digamos hasta la generación del ciprofloxacino, te estoy hablando de norfloxacino incluido, este, como que tienen una naturaleza algo dual. Las quinolonas de más generación, levofloxacino, moxifloxacino, esas sí son netamente concentración dependiente. Entonces uno cuando quiere mejorar la actividad del ciprofloxacino, como son concentración dependiente, no es repetir las dosis en el día, sino aumentarle la dosis a lo que está establecido. Si es cada 12, le sigues dando cada 12, no le das cada 8, sino cada 12, pero le aumentas la dosis. En el caso del levofloxacino lo mismo. Pero sí, sí está bien tu inquietud. Claro, o sea, porque si fuera tiempo dependiente, le daría ese mismo 500, pero cada 8, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La- No, o sea, no, tú no puedes espaciar tampoco el tiempo de... O sea, el ciprofloxacino está hecho para dar cada 12. Si tú quieres mejorar su, digamos, su eficacia, tienes que aumentarle la dosis por ser concentración dependiente. Sí. Y durante la fase eruptiva es acitromicina. ¿Ya? Durante la fase eruptiva es acitromicina. ¿Cómo se da la acitromicina? Se da 500 miligramos el primer día y 250 hasta completar 5. ¿Ya? 500 miligramos y luego 250, 250 hasta completar 5. Y en gestantes la cosa varía. Le dan 1 gramo por semana. 1 gramo ahora, la próxima semana 1 gramo y la subsiguiente 1 gramo durante 3 semanas. ¿Ya? 1 gramo por semana, si es que fuese gestante. Les voy adelantando, está a punto de salir una nueva guía de Bartonella en base a estudios, a cultivos, a concentraciones y en base a patrones de resistencia y lo más probable es que nos quedemos con ácido clavulánico más amoxicilina. Lo más probable, ¿ya? Y quizá dejemos el ciprofloxacino, pero hoy en día todavía está vigente. Yo les voy a avisar si es que eso cambia. Es muy probable que cambie, ¿ya? Entonces, si es así, borramos cinta y cambiamos eso para situaciones del examen. Muy bien, a ver, avancemos. Dice el método más práctico y barato para diagnosticar bartonelosis aguda. ¿Cuál es? Acá pueden confundirse, no vayan a marcar gota gruesa. Gota gruesa es para malaria. Ya es frotis de sangre periférica, así es. Por supuesto que inmunofluorescencia indirecta se puede usar hemocultivo también y ELISA, pero está hablando bien claro el más práctico y barato. O sea, lo que más se usa, lo que está estandarizado, ¿no? Es el tratamiento de elección, dice, en la fase anémica no complicada de la bartonelosis aguda. Bueno, acá hemos dicho que era ciprofloxacino, ¿no es cierto? Ya podría ser amoxiclavulánico también, podría ser, pero reservado para casos propiamente de niños y gestantes. Pero como no nos explica eso, no nos dice ciprofloxacino. Acá tenemos dos alternativas. Sabemos que 400, ni siquiera la presentación viene de 400, por lo tanto esto queda descartado, ¿no? Queda cipro, 500 cada 12, ya hemos dicho de 10 a 14 días. ¿Ya? Idealmente sería 750, pero la guía lo considera así todavía. Es la alternativa A. El siguiente dice el esquema de tratamiento en una gestante que padece de verruga peruana, fase eruptiva, o sea, ya no es la fase anémica, sino fase eruptiva, verruga. ¿Cuál era? Era citromicina. ¿Cómo lo daban? Acá hay dos posibilidades. Le dan 500 miligramos cada 24 por 7 o le dan 1 gramo bioral cada semana por 3 semanas. Así es. ¿Ya? La alternativa es esa. No se olviden, ¿ah? No vayan a darle de la otra manera. Muy bien. Les voy adelantando. Para la fase eruptiva incluso, la nueva guía está planteando que para todas las fases sea amoxiclavulánico. Va a ser mucho más fácil. ¿Ya? Mucho más fácil para recordar y también mejor desde el punto de vista microbiológico. Se ha demostrado que hay menos resistencia. La siguiente dice, una de las siguientes no se considera como una forma clínica de presentación de la verruga peruana. Miliar sí, mular también, nodular también, ¿no? Subcutánea también, porque nodular o subcutánea es la misma. ¿Ya? Lo que no está ahí es difusa. Esa no es una forma clínica. Las características ya la han visto, ya solamente para que refuercen la idea de que si les preguntan lo concreto, no características, digamos, en cuanto a tamaño ni nada, ¿no? La clasificación simple. Dice la transmisión de la Bartonella mediante el vector es fundamentalmente de tipo, ¿qué? Peridomiciliario, extradomiciliario, intra, rural o citadino. ¿Cuál marcan? Así es. ¿Por qué? Porque ya se ha visto que los menores de 15 años y fundamentalmente menores de 4 son los más afectados. ¿Ya? Y esto no es casuística de hoy día, esto viene de años de seguimiento. Entonces ahí se debería usar mosquitero o no.
Claro, porque sí, si son niños de 4 años, obviamente a partir de cierta hora. Igualito, este vector tiende a picar más o menos en esas horas, ¿no? En los últimos 50 años es la zona del territorio nacional que ha reportado más del 80% de casos de bartonelosis del total nacional. Esto ya creo que queda clarísimo, es Ancash, ¿no es cierto? Por favor, recuerden en una pregunta de examen, si ustedes van a optar por alternativa Bartonella, tiene que decirles Ancash o algo equivalente. ¿Ya? Necesariamente tiene que decirles eso. Salvo que les diga, procede tal zona, entre paréntesis, en las últimas 2 semanas se han reportado casos de Bartonella, o sea, tendría que decirles de esa forma. ¿Ya? Si no, no. Un paciente procedente del callejón de Huaylas. ¿Pertenece, no es cierto, o no? Ya. Llega a la emergencia histérico y en estado de shock. Hemoglobina 2,4. ¿Qué tal la anemia, no? Transaminasas están elevadas, ¿no? 10 veces su valor, quizá un poquito más. Bilirrubinas totales en 9. De esas 9, indirectas, 6,8 se está viendo hemólisis. Frotis de sangre periférica, positivo Bartonella, les dan el diagnóstico. ¿Cuál es la medida que postergaría por 12 a 24 horas? Pregunta interesante. Antibioterapia le darán, y olvídense, digamos, en qué momento. Vamos a ver qué cosa primero se le da y qué cosa no. ¿Le darían antibioterapia? O sea, ceftazidima, como hemos dicho, más ciprofloxacino, dosis altas. Claro que sí, sí necesita. ¿La hidratarían o no a la paciente? O al paciente. Claro que sí, también hay que hidratarlo. ¿Transfusión sanguínea le van a dar? Bueno, no sabemos si inmediato o no, pero sí, ¿no es cierto? Se le tiene que dar al final, porque miren cuánto tiene. Tiene 2,4 de hemoglobina. ¿Le darían oxígeno o no? Claro, si no tiene hemoglobina hay que tratar de ayudarle. ¿Ya? Bueno, ninguna no entra a tallar. Aquí lo que les preguntan es, de estas de aquí, obviamente la mayoría van a hacerlo de inmediato, pero hay algo que tienen que postergar por el bien del paciente. Así es. Lo que se tiene que diferir es la transfusión sanguínea. ¿Ya? Porque si ustedes le transfunden en estas circunstancias, va a ser más hemólisis. ¿Ya? Y al final no van a lograr nada. La antibioterapia es de inmediato, la hidratación dependiendo del estado de hidratación del paciente, y oxigenoterapia hay que darle también, obviamente, pero lo que no se le da de inmediato es la transfusión sanguínea, porque pueden perjudicarlo. Leishmania, lo más concreto. No hay forma de omitir, necesariamente tenemos que conversar de esto. Voy a ser repetitivo. ¿Qué cosa habíamos comentado cuando hablábamos de el ciclo de algún parásito, bacteria, lo que quieran? Teníamos que ver la forma infectante para el humano. Eso es importantísimo, ¿ya? Y aquí está. Promastigote metacíclico. Hay una mnemotecnia, ¿no? ¿Cómo se mete? Metacíclico. ¿Cómo entraban, se acuerdan las cercarias? Metacercaria también, ¿no es cierto? ¿Cómo entraban las larvas? Hacían fila para entrar, ¿no? Filariforme. Esas cositas acuérdense para que no se olviden. ¿Ya? Entonces, promastigote metacíclico. Así se mete, metacíclico. Bien. Ahora, cuando dicen promastigote es porque tiene su flagelo, ¿no? Por eso se acuerdan cómo se llaman los protozoarios, flagelados o mastigóforos, ¿no? ¿No? Flagelados o mastigóforos. ¿Ya? Y cuando está en los tejidos, ya ahí van a encontrar con el nombre de amastigote, o sea, A sin flagelo, amastigote, ¿ya? ¿Está bien? Sin flagelo, a nivel de los tejidos. Y la forma infectante, obviamente, de esa forma, ¿ya? De esa forma. Muy bien. Son las cosas que hay que acordarse. Lo mismo aquí también, si lo mostramos de otra manera, acá está también claro, dice... La forma de infectar es promastigote en estado, o sea, bueno, acá no dice exactamente metacíclico, ¿no? Pero es el estado de promastigote el que ingresa. La forma de amastigote es en los tejidos, o sea, cuando está en los tejidos está en forma de amastigote. Cuando tiene flagelo, ya la cosa cambia, ¿ya? Bien. ¿Qué cosa tenemos que acordarnos de la leishmania? En realidad, cuando preguntan cosas muy concretas. Para empezar, la leishmania, ¿qué tipo de lesión da? Generalmente, úlcera, ¿no? ¿Dolorosa o no dolorosa? Es no dolorosa, ¿ya? De bordes elevados, indurados, ¿ya? Muy bien. ¿De aspecto limpio o sucio? Normalmente. Claro que cuando se sobreinfecta, obviamente va a tener un mal aspecto. Normalmente es un aspecto limpio, ¿ya?
normalmente. Se puede sobreinfectar, pero les adelanto, la leishmania puede dar cualquier tipo de lesión. Lo más lógico es que de úlcera, pero puede dar cualquier tipo de lesión. Hay que tenerlo presente. Lo mismo aquí. Acá solamente para mostrarles, no para que estén mirando cada uno de los cuadritos, sino para hacerles recordar que el reservorio generalmente son animales de sangre caliente, desde roedores, animales domésticos también. Y en las zonas donde hay alta endemicidad de la leishmania, se puede notar que prácticamente humanos y animales tienen por igual las lesiones. ¿Ya? Hay poblaciones enteras que tienen leishmaniasis, a pesar de que es una enfermedad mutilante, no se hace mucho por este tipo de patología. ¿Ya? Puede llegar a producir lesiones importantes como destruir el tabique nasal, ya produciendo la caída, ¿ya?, de la nariz, y lo asemejan al tapir, ¿no? Por eso le llaman semiológicamente nariz de tapir a esa lesión de la leishmaniasis o leishmaniosis cutáneo-mucosa. La cutánea es solamente en piel, y cuando afecta mucosas, no le digan mucosa, sino cutáneo-mucosa, ese es el nombre. ¿Ya? Cutáneo-mucosa. Una es consecuencia de la otra la mayoría de las veces. La primera vez es probable que te dé cutánea. ¿Ya? Con o sin tratamiento, esa úlcera va a desaparecer en el tiempo. ¿Ya? Pero no es que se ha curado. Desaparece, pero va a volver a aparecer en otras zonas, y con el tiempo, afectación de mucosas. ¿Ya? Las fosas nasales, a veces laringe, cuidado, la leishmaniasis laringea ya es una forma severa porque puede afectar cuerdas bucales. ¿Ya? Hay que tenerlo presente. Puede sobreinfectarse con TB. ¿Ya? A veces hay TB laringea asociado a la leishmaniasis y es una cosa muy, muy severa. ¿No? O como ven aquí, una lesión importante, a veces bueno, obviamente son zonas fotoexpuestas, ¿no? Que coinciden, y que obviamente donde puede haber lesiones de este tipo, ¿no? Úlcera importante, que quizá va a ser necesario echar mano a la